Vamos a continuar entonces en nuestro tiempo de estudio conociendo la Biblia. Ahora hablando un poquito de lo que son las comparaciones que usa la Escritura para referirse a la Biblia, para referirse a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Los escritores hacen comparaciones muy interesantes acerca de la importancia de la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué la Biblia es importante en nuestra vida? ¿Por qué debe tener prioridad en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Sí? Y queremos cerrar hoy, domingo 26 de septiembre. Miren cómo cayó la fecha, ¿no? En que un 26 de septiembre de 1569 la primera Biblia fue impresa, ¿no? Y el primer libro en la historia que estrenó la imprenta fue la Biblia, denominada la Biblia del oso. Ya les expliqué, ¿no? Porque en la portada estaba el oso extendiendo su mano hacia la colmena para comer miel, ¿no? Entonces es una figura del creyente. Así dice que más dulce que la miel debemos considerar la palabra de Dios. Entonces hoy 26 de septiembre recordamos, ¿no?, que Dios en su gracia, en su grande amor para la humanidad, nos preservó la Biblia, su palabra, para que nosotros a través de ella podamos conocerlo, podamos conocernos también, ¿no? Conocer la vida y bueno, su propósito, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué propósito Dios tuvo al crearnos y ponernos aquí justo en esta generación? ¿No es verdad? Todo eso encontramos en la Biblia. Pero lo que yo quiero en esta mañana, hermanos, enfatizar es la importancia de este libro, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y voy a usar unas comparaciones que algunas he compartido ya en los devocionales de las cápsulas, y hoy estaba concluí en realidad estas comparaciones con las que compartí hoy. No sé si la habrá podido leer ya, pero de todos modos queremos reforzarla con el estudio de esta mañana, ¿ya? Vamos a hablar de los elementos fundamentales, hermano, para desarrollar nuestro carácter cristiano, para crecer y desarrollar saludablemente en la vida cristiana, haciendo una comparación de lo que es la vida humana. ¿Listo? Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. San Mateo, capítulo 7, el final del Sermón del Monte, denominado el Sermón del Monte, ¿no? El Señor, después de dar todas esas enseñanzas de cómo debe ser un heredero del reino, cómo debe ser un seguidor de Cristo, entonces termina diciendo lo siguiente, en el versículo 24, a ver. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, subraye ahí, y las hace, que las pone en práctica, ¿no? Le compararé, dice, a un hombre prudente, subraye la palabra prudente también, que edificó su casa, dice, sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, el contraste ahora, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subraye, no las hace, le compararé a un hombre, subraye también, insensato. Prudente e insensato es un contraste, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, dice, y fue grande su ruina. Se la llevó el agua, ¿no? Aquí hay prácticamente dos posiciones, dos reacciones ante la palabra de Dios. Dos actitudes, dos respuestas hacia lo que Dios dice. Por eso es importante, hermano, que usted en esta mañana, después de las comparaciones que vamos a hacer, hablando de la importancia de la Biblia en nuestra vida,
de la palabra de Dios que debe guiar y regir nuestra vida, usted defina. ¿Estoy del lado de los prudentes que dijo el Señor? Los que oyen y hacen, la ponen en práctica. ¿O estoy de los insensatos? ¿Saben qué significa insensato? Tontos, ¿no? Muy comúnmente aquí le llamamos burro. Ese es un insensato, ¿ya? Que es, o sea, descuidado, ¿no? O sea, él vive porque el aire es gratis. No tiene propósito en la vida, ¿ya? No sabe a dónde va, no sabe qué es lo que quiere. Y cuando alguien no sabe a dónde va, cualquier línea de micro sirve, ¿no? Entonces, es llevado, como dice la palabra, de aquí para allá como una hojarasca por el viento. ¿No ven? Entonces, debemos nosotros en esta mañana, a la luz del desafío que traen las comparaciones de la palabra de Dios, si soy un hombre, una mujer prudente o insensato. Prudente es una persona sabia, una persona que obedece, una persona que sigue la instrucción que se le da, porque sabe que es para su bien, es buscando su felicidad. ¿Listo? Y para eso, hermano, yo quiero que nosotros miremos algunas comparaciones que son una necesidad en nuestra vida. La primera comparación es la comparación de la palabra con el agua. Vamos a mirar, por ejemplo, 3 pasajes bíblicos. 2 Timoteo 1:5 y después 2 Timoteo 3:15. Y luego Efesios 5:26 y luego Juan 3:5. La palabra de Dios es comparada con el agua, una necesidad básica en nuestra vida. Entonces, y aquí vamos a mirar el primer punto, que la palabra es necesaria, es comparada con el agua y es necesaria para el no nato. No nato es un término que se usa para un ser que no ha nacido, que está todavía en el vientre de la madre. Dice que el agua es una necesidad para quien ha sido concebido desde el primer instante que fue concebido en el vientre hasta los 9 meses que está en gestación, ¿no? Ese es el no nato. Entonces, necesidad del agua en el no nato. El no nato espiritual también tiene su necesidad. Mire lo que dice 2 Timoteo 1, ¿ya tiene? Versículo 5, ¿quién lo lee, por favor? 2 Timoteo 1, 5. Sí. Así dice la palabra del Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro que en ti también, ¿no? Entonces, esa fe sincera, esa fe no fingida que produce la palabra de Dios, dice que Pablo está seguro que habitó en su abuela de Timoteo, llamada Loida, en su madre Eunice también, y estoy seguro, dice. No tenía dudas Pablo que también la recibió Timoteo en el vientre de su mamá. ¿Por qué digo en el vientre de su mamá? Vamos a mirar adelante. 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15, antes de los versículos que hemos memorizado, dice: y que desde la niñez, esta palabra niñez hace referencia al no nato, al ser en el vientre de la mamá. ¿Ya? Entonces dice que desde la niñez o desde el vientre has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Porque la fe viene por oír la palabra. Hermano, estos son versículos claves y muy claros de que el ser humano no nato en el vientre de la madre necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que los descubrimientos de la psicología, de que todo el no nato, el ser en el vientre recibe desde que es concebido? Ya la Biblia, miren cómo hacía referencia a ello, ¿no? Hablando de Timoteo, que en el vientre de la madre ya escuchaba, ya conocía
porque la abuela le leía, la mamá también tenía su devocional en la escritura y él recibió todo. Y la psicología lo único que ha hecho este último tiempo es reconocer, ¿no es cierto?, de que el ser recibe todo en el vientre. El no nato recibe todo a través de la mamá. Todo lo que escucha, ¿no? Todo lo que siente, lo que dice, ¿no es cierto?, la mamá. ¿Se da cuenta? Entonces el no nato necesita del agua de la palabra. ¿Sí? Y es interesante. Vamos a buscar a ver ahí en San Juan 3, versículos 5 y 6. El Señor Jesucristo, hablando del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, nos habla, hermano, de esa necesidad que así como necesitamos nosotros una piscinita, ¿no?, ahí en el vientre, en la placenta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido amniótico. Líquido amniótico. Esa piscinita donde está el no nato, ¿ya? Es muy necesaria. Y para nacer, ir al cielo, necesitamos primeramente nacer de agua, ¿ya? Nacer del agua. Y eso no se refiere al bautismo, porque eso sería obra, ¿no? Y la salvación no es por obras. Así que se refiere a que debemos nacer físicamente, y más adelante lo aclara por eso. ¿Alguien lo tiene, San Juan? 3, 5 y 6. Léalo, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu. Eso es la salvación, hermano. El ser humano, para ir al cielo, necesita nacer físicamente de la carne. Carne es, ¿no?, de agua, ahí de la piscinita, ¿no? Sale del líquido amniótico, ya donde estuvo 9 meses, ¿sí? Y luego del espíritu, espiritualmente, tiene que nacer otra vez. Lo que es nacido de la carne, carne es físico, y lo que nació del Espíritu Santo es. El Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo por medio de la palabra, el agua de la palabra. Vamos a leer un versículo más. Efesios 5:26. Efesios capítulo 5, el verso 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado, la iglesia, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ahí está. El lavamiento del agua por la palabra. Ese es el agua que nos limpia, que nos lava, que nos purifica. Entonces, hermanos, cuando la Biblia usa el agua comparándola a la palabra de Dios, está hablando de la necesidad que tenemos de esa agua, del agua viva que nos purifique, de la palabra de Dios. Hermano, el agua es un elemento básico en la vida de todo ser vivo, de todo ser viviente en realidad. Agua necesitan las plantas, los animales, nosotros, por ejemplo, somos, dice la biología, 75% de agua, ¿sabía eso? Somos 75% de nuestro peso. Usted se pesa en la balanza, ¿cuánto pesa? 80. ¿Ya? 60 kilos es el agua. Y 20 kilos todos los elementos sólidos que tenemos. Interesante, ¿no? Porque donde usted apriete es agua. Bueno, donde hay más agua dice que es en la sangre, ¿no? Después viene el cerebro, los riñones. Y en fin, agua, hermano. Por eso es tan vital, tan importante y tan necesario el agua para vivir. Es esencial para mantener el cuerpo hidratado, el corazón y la mente sana, ingerir agua. ¿Ya? Es un elemento básico, dice la biología. Pero también el agua limpia el organismo y elimina las toxinas. Por eso aconsejan beber agua. Mínimo, dice, ¿cuánto, doctora? 2 litros diarios. 2 litros diarios. Y claro, dice que lo aconsejable son 4 litros en el día.
En sus 24 horas usted tiene que beber 4 litros, ¿así es? ¿No? ¿Así es, no? Hasta 4 litros. Dependiendo si es adulto o es niña, digamos. Ah, claro. Ajá, pero sí, Sin duda. o sea, la mayor cantidad posible porque el 80% del organismo es agua. Y lo Sí, demás pues. simplemente. Exacto. Entonces ahí está. Qué importante es el agua, hermano, para el ser vivo. Dice que el agua también es un eficaz vehículo que transporta las vitaminas y sales que necesitan nuestras células en nuestro cuerpo humano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos ser tan saludables si nosotros ingerimos agua en vez de gaseosa o cualquier otro refresco, ¿no? Whisky, cerveza. Agua, mejor. Como dijo Cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo, cuando vio la Coca-Cola y la sacó, ¿no? Agua, dijo. Agua, ¿ya? Muy bien, el agua entonces también, hablando externamente ya del cuerpo, dice que limpia nuestro cuerpo porque ni bien nos despertamos, ¿no? El aseo personal, una ducha algunos, ¿no es cierto? Pero mínimo nos lavamos los dientes, ¿no? Nos lavamos la cara, ¿no es cierto? Con agua y jabón. Agua, ¿ya? Nuestra ropa también necesita agua para estar purificada, para estar limpia, ¿no es cierto? Y todo utensilio que usamos, nuestra taza, nuestra cucharilla, en fin. Miren qué importante es el agua, ¿ya? Así el agua es vital también en nuestra vida espiritual para nuestra purificación. Efesios 5:26 dice, habiéndola lavado, habiéndola purificado a la iglesia con agua por la palabra. El agua de la palabra es la que purifica a la iglesia. Ah, hermanos, qué importante es el agua en el no nato también, ¿no? En el vientre, el bebé en el vientre, es decir, en el líquido amniótico. Hablando espiritualmente, ya la palabra puede hacerlo nacer a usted de nuevo. Necesitamos en realidad la palabra para nacer de nuevo. ¿Sí? Porque la fe viene por oír. Dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, ahí está la fe. La respuesta a esa buena nueva, fe en Cristo, ¿no? Fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuimos salvos. La salvación es un don de Dios. A la respuesta del ser humano al escuchar la invitación de la salvación. ¿Listo? Y eso es el agua, la palabra comparada con el agua. Entonces es tan importante en el no nato, el que no ha nacido. Para nacer necesita nacer de agua. Lo que es carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo. Como vamos a mirar el segundo elemento. La segunda comparación que hace la Biblia acerca de la palabra de Dios como algo esencial en la vida es la leche. Mire 1 Pedro 2:2. 1 Pedro capítulo 2, el versículo 2. Dice, la segunda vez. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso, ¿no? Desear. ¿Qué es lo que el niño recién nacido desea? Y llora, ¿no? De hambre. Porque ya no tiene el cordoncito, ¿no? Cuando se alimentaba, pues. Y entonces tiene hambre, tiene deseo de alimentarse. Y así dice, desear como niño recién nacido, como, una comparación, ¿no? Como un recién nacido, esto se llama en la biología neonato, ¿no ves? ¿Así es, no, doctora? El neonato, el que ha nacido, ¿ya? Entonces, el que ha nacido necesita la leche. Entonces, la leche es la fuente de alimento natural para el recién nacido, el neonato. Por lo menos, dicen que unos 10 meses, mejor si es un año, que debe tener, ¿no?, la alimentación del pecho materno. Esa leche suple todo lo que necesita el organismo del ser humano para vivir
contiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas, grasa, minerales, vitaminas, hormonas, en fin, todo lo que necesita el bebé para desarrollar sano. ¿Ya? Miren qué importante es la leche, ¿verdad? Es el mejor alimento, dice. No hay nada que pueda reemplazar, dicen, ¿no? El alimento de un neonato, de un recién nacido, que es la leche materna. ¿Ya? Para crecer y desarrollar saludable. Así también la Biblia, como la leche espiritual no adulterada, dice, eso significa pura. Porque cuando la leche, a veces pasa, ¿no? Que cuando uno da biberón, por ejemplo, el bebé, ¿no? Se puede adulterar, es decir, se puede contaminar con alguna otra cosa. Y eso ya le puede causar problemas al bebé, en su salud. ¿No ve? Pero la leche pura, ¿no? Que no está adulterada, esa es la que surte el efecto que estamos esperando para la salud del neonato. Así es la Biblia, para el que nace de nuevo, ¿ya? Necesita la leche, como dice aquí Pedro, ¿no? Desea como niño recién nacido. Quienes creen en Cristo, hermano, y le reciben como Señor y Salvador, dice 2 Corintios 5:17, que es una nueva criatura, una nueva creación. Ha nacido de nuevo como el bebé, ¿no? Recién nacido. Ay, miren qué hermoso, ¿no? Un nuevo ser. Ah, pero no se va a quedar toda la vida así. Una ratica, yo tuve mi segundo hijo, una ratica, así, el más pequeñito, ¿no? Es el más petizo, ¿no? Entonces, pero nacen chiquititos, ¿no? Pero no se quedan así, porque reciben su alimento adecuado y crecen. Se desarrollan, ¿no es? Ok, entonces eso es la leche espiritual, hermano. La palabra de Dios es la leche que necesita el recién nacido, el recién convertido. Cuando creemos en Cristo, necesitamos un discipulado básico. Necesitamos saber qué pasó. ¿Por qué hay estos sentimientos, ¿no? En mi ser. ¿Qué pasó? Ah, nací de nuevo. Recibí la vida eterna, fui sellado por el Espíritu Santo, soy adoptado hijo de Dios, ¿no? Tengo vida eterna, ya no voy a la condenación, he pasado de muerte a vida. Y estas verdades, con el discipulado básico, nos va alimentando espiritualmente y crecemos saludables espiritualmente, entendiendo qué es la salvación. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida aquí, ahora? ¿Por qué le ha permitido que yo viva en esta generación? Discipulado básico, hermano. Leche. Pero hay otra comparación, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios es el alimento del nuevo nacimiento, del neonato, ¿no? Te alimenta para tu desarrollo espiritual. Pero hay otra comparación que usa a la Biblia de manera esencial para la palabra de Dios, y es el pan, la Biblia como el pan nuestro de cada día, dice, ¿no? Mateo 4:4, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo comida para el cuerpo, la comida para el alma y el espíritu. ¿Ya? Vamos a mirar otros versículos aquí. A ver, 2 Timoteo 3, 4 y 15, ya leímos el 15, ¿no? Pero vamos a mirar Hebreos 5, mejor miremos. Hebreos 5, 11. Pero usted puede leer estos otros en casa, ¿no? Anótese 2 Timoteo 3, 14 y 15. Mateo 4, 4. Y leamos todos Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, verso 11 dice, escuche esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice, porque el autor iba a empezar a hablar de Melquisedec. Entonces dice, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Escuche esto, la palabra. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, escuche esto, después de tanto tiempo que van a la iglesia, ya deberían ser maestros, dice, tenéis necesidad de que se os
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, el discipulado básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis, dice, necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido, no de pan, no de algo, como dice Pablo, como vianda, ¿no? Las viandas, es decir, el bife, el churrasco, ¿no? Espiritual, comida sólida. Entonces dice, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora escucha el 13, dice, y todo aquel que participa de la leche. ¿Quiénes participan de la leche? Los neonatos, hasta antes del año, ¿no? Es inexperto. Es inexperto. Todavía no sabe distinguir entre lo malo y lo bueno, ¿no? ¿Qué le puede hacer daño y qué no? No ha cumplido ni un año. Es inexperto. Entonces dice, estoy en el 13, ¿no? Sí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es bebecito, es neonato. Pero el alimento sólido es para los natos. Aquí está nato, ¿ya? Es que ha alcanzado madurez ya. Para los que ya tienen por el uso, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para gente ya madura, 18 años adelante, ¿no? 25, 30 años. Para ellos el pan, el bife, el churrasco, no es para un bebecito, ni para un nonato en el vientre, no. ¿No ven? Hermano, miren cómo la palabra de Dios es tan clara, hablándonos de lo esencial y necesario de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, cuando nacemos y estamos desarrollando, y cuando ya somos maduros, 18, 20 años de cristiano, ¿no es cierto? Necesitamos ya alimento sólido, vianda. Y esto tiene que ver con la palabra para el nato, ¿ya? El nato entonces ya es la persona experimentada, ¿no? La persona que ya ha crecido y está desarrollando y ya se está reproduciendo, ¿no? Este dice, tiene 30 años de campeonato nato, ¿no? Es campeón nato, ¿no? Entonces, una persona experta, que tiene ejercitado, dice, ¿no? Sus sentidos, desarrollados, ¿ya? Es el mayor ya, la persona mayor. Entonces hay los tres niveles espirituales, hermano. Así como en la parte física, en lo espiritual también. Hay el neonato, el no nato, el no nacido, que está en el vientre. El no nato, está el neonato, ¿ya? Y está el nato. ¿Ok? Entonces en lo espiritual igual. Ahora, el desafío es, ¿cuál es el nivel espiritual que yo tengo ahorita? En cuanto a la actitud de la palabra. Solo la escucho, porque el bebecito ahí no puede agarrar su Biblia, ¿no? En el vientre. Pero escucha todo lo que la mamá lee, lo que la mamá en las conferencias escucha y en el culto está escuchando y aprendiendo. Todo recibe el bebé. Y cuando nace, también, ¿no? Se le va repitiendo la palabra y van aprendiendo versículos. Los niños de 2 o 3 años ya saben su versículo. Llegó mi pastor, nada me faltará. Dios es amor. Mi nietita va el primero, pero Dios es amor. No había cumplido su añito. Ya decía, Dios es amor. ¿No es? Así, eso es. Pero ya cuando pasa el tiempo en la vida cristiana, los años, entonces ya somos natos, ¿no? Experimentados. Ya necesitamos bife, ¿no? Necesitamos un churrasquito espiritual. ¿A qué se refiere eso? Conferencias, estudios bíblicos, discipulado avanzado de teología, ¿no? ¿Sí? Necesitamos ya estudiar cursos de liderazgo, ¿no ve? Algunos temas profundos de la escritura como profecías, ¿no es cierto? Cosas así. Hermanos, realmente necesitamos nosotros ahora, con estos desafíos que hemos recibido,
definirnos bien como cristianos. ¿Cuál es nuestro nivel de espiritualidad en la vida cristiana? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? ¿Como la de un no nato? ¿Como la de un neonato? Ojalá que por lo menos eso. ¿O la de un nato? Un creyente nato, un líder nato. ¿Ah? Un hombre, una mujer de Dios nato. Un siervo nato para Dios. Hermanos, que hoy 26 de septiembre del 2021, al recordar un año más que Dios en su gracia nos permite, hermano, tener su palabra a nuestro alcance, nosotros podamos tomar decisiones en cuanto a nuestra actitud hacia ella. Así como necesitamos desayuno, almuerzo, cena y algunos más que eso, ¿no? ¿Sí? Físicamente, así, hermano, necesitamos de la palabra de Dios. No se conforme con las cápsulas. Está bien la cápsula, ¿no? Un devocional. Ojalá que lo lean. Algunos tal vez ni la leen, ¿no? A veces yo pienso que no lo leen porque no comentan nada, digamos, ¿no? No dice, qué linda reflexión, pastor. Por lo menos un dedito, ¿no? Dice, like. Eso significa que ya la leyó, digamos, ¿no? Pero si no, entonces me da a entender de que tal vez ni eso leyó. ¿Se da cuenta? Pero yo le animo, hermano, el día de que celebramos el mes de la Biblia, ¿ya? Que usted defina ahora, ¿qué es? ¿Es un no nato espiritualmente? ¿Un neonato? ¿O ya es un nato, un hombre, una mujer de Dios? Ese es el propósito de la Biblia, ¿no? A fin, dice, de que el hombre y la mujer de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, hermano, de su Hijo. Que seamos instrumentos en sus manos para cambiar el mundo. Pero para cambiar nuestro entorno tenemos que empezar por nosotros, ¿eh? Cambiando nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano. Y que este sea un año diferente. Y que este mes sea un desafío diferente de cambiar nuestra actitud hacia la Biblia. No se conforme con tener la Biblia en su estante y de empolvarla para traerla el domingo. Bueno, algunos ni siquiera eso hacen, ¿no? La dejan nomás ahí. Pero le animo, hermano, le animo. Lean la Biblia. Como he estado escribiendo y mandando, ¿no? Lean la Biblia para ser sabio, ¿no? Créala para ser santo, ¿sí? Practíquela para glorificar a Dios con su estilo de vida, ¿sí? Hermano, es tiempo de definirnos cuál es nuestra actitud hacia la Biblia. Que sea como la actitud que tenemos hacia el pan de cada día. Desayuno, almuerzo y cena. No podemos vivir sin desayuno, ¿no? Ni sin almuerzo, ni sin cena. Así debe ser, hermano, con la palabra. Nuestro mejor alimento. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a poner en práctica estas lecciones.